minutito y nos vamos al panorama internacional. Ya la tenemos en comunicación a ella, a Inés Capdevila, secretaria de Redacción de La Nación. Inés, ¿cómo te va? Buen día. Buen sábado. Día, Tuco. Buen día, Vivi. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. ¿Cómo arrancó el día? En realidad ya es el mediodía. ¿Qué se sabe de lo que está pasando en Israel e Irán, que hace más de 10 días nos tienen vilo a todos? Exactamente, ella entró en su segunda etapa, en su segunda semana, la guerra abierta y sobre todo una guerra aérea entre Israel e Irán. Hoy continuaron los ataques de un lado y del otro. Israel atacó instalaciones nucleares y algunos misiles lanzados por Irán lograron sortear el escudo antimisiles que tiene Israel, el más sofisticado del mundo probablemente, e impactaron, por suerte, en regiones no muy pobladas, chicos. Eso es lo que sucedió hoy. Mientras esta guerra continúa, hay 2 vías diplomáticas abiertas. Esta semana, recordarán, a mitad de semana aproximadamente, el presidente Donald Trump dijo que le iba a dar a Irán hasta 2 semanas para que volviera a la mesa de negociación con Estados Unidos y que se comprometiera a detener su plan nuclear. Y acá está, digamos, probablemente el núcleo de lo que puede llegar a suceder y cómo puede continuar o no esta guerra. ¿Por qué la participación de Estados Unidos podría ser esencial para esta guerra, sobre todo para Israel? Porque las armas capaces de penetrar en las profundidades del plan nuclear iraní solo las tiene Estados Unidos. El plan nuclear iraní son 5 plantas, está basado en 5 plantas. Algunas de ellas están ubicadas en montañas y en las profundidades de las montañas. Una de ellas, Fordow, que es donde se encuentra probablemente la mitad del combustible nuclear que se necesita para construir una bomba nuclear y además enriquecido a un 60%, el 90% de enriquecimiento ya alcanzaría para una bomba nuclear, está en Fordow. Fordow está en las montañas y según Rafael Grossi, que es el conductor, el secretario general de la OEA, el diplomático argentino que estuvo ahí, está a 500 metros bajo tierra. Solo Estados Unidos tiene un arma capaz de penetrar por lo menos a unos 60, 70 metros de profundidad. Ahora, Inés, sí, la pregunta que me surge en relación a lo que mencionabas antes, ¿no? Digo, ¿qué capacidad le queda a Israel para seguir interceptando misiles? ¿No va a llegar un momento en el que va a tener que decidir, bueno, cuáles intercepta, cuáles no? Depende de las zonas más pobladas sí, otras no tanto. O sea, ¿cómo es un poco, esa ecuación te diría que ya la viene haciendo no de forma urgente, no de forma, digamos, forzada por la situación, pero sí planificando lo que puede ser una delgada línea, una guerra, claro, sin final. Pero también ese escenario se enfrenta a Irán. Por un lado, Israel, como vos decías, tiene un escudo de defensa aérea muy sofisticado, está basado en por lo menos 3 capas para digamos, defender a las poblaciones, fundamentalmente a las ciudades más pobladas, de todo tipo de cohetes y misiles que vengan, tanto de Gaza como del sur de Líbano por parte de Hezbollah, como los misiles iraníes, los misiles también disparados por las milicias hutíes desde Yemen. Pero Israel está en guerra desde el 7 de octubre. Claro. Y si bien es hoy verdaderamente una economía de guerra destinada a reforzar el esfuerzo bélico en todas sus dimensiones, tanto del arsenal como el despliegue de tropas, como la parte de la ciberdefensa y el ciberataque, esos misiles que componen el escudo antiaéreo muy probablemente en algún momento empiecen a escasear. Y ahí es donde verdaderamente se va a ver ante el dilema de qué áreas resguardar. Hoy ese escudo antiaéreo por lo general detiene el 90% de los proyectiles que llegan. Cubre, depende, obviamente que se va estableciendo alrededor de ciertas zonas, cubre una superficie de 15 por 15 kilómetros y entonces puede Israel en función de eso ir viendo qué zonas protege y qué zonas deja menos protegidas. Pero lo mismo le pasa a Irán. Irán no tiene esas defensas antiaéreas. De hecho, Israel esta semana dijo, ya somos los dueños del cielo iraní, porque no solo habían
empezaron a destruir las defensas antiaéreas en esta guerra, sino que las venían destruyendo de los dos intercambios que tuvieron Israel e Irán el año pasado en abril y octubre. Esa baja de las defensas antiaéreas, sobre todo en octubre, fue esencial para que Israel diera este paso de abrir la primera guerra directa y abierta y sostenida entre Irán y Ine, Israel. hago un paréntesis porque me escribió ayer en la noche una argentina que está en Israel, está con su mamá muy grande ella. Quizá entre hoy y mañana tengamos la posibilidad de hablar con ella, con Daniela Heller, la producción ya se comunicó. Claro, ayer cuando me escribe, yo le digo... Allá son 4:30 de la mañana, porque ella me estaba escribiendo, ¿entendés? Yo le digo, Claro. pero son las 4:30, me dice, sí, son las 4:30, sonó la sirena, 2:30 de la mañana, después de bajar al refugio se hace muy difícil volver a dormir, me decía ella, porque uno tiene como miedo de dormirse muy profundo y no escuchar el próximo alerta, digamos. Claro. Así se está viviendo hoy por hoy, ¿no? Me escribía 4:30 de la mañana. Aparte, Ine, lo que tiene que ver esto es... hay hasta un 40% de la población que está analizando irse, teniendo en cuenta sobre todo lo que dijeron las propias autoridades, que la guerra no va a ser tan corta como se creía en un principio, ¿o no? No, bueno, sí, por supuesto. Sobre todo aquella parte de la población israelí o los visitantes que estaban en el país a la hora de empezar la guerra evalúan dejar Israel. No es tan fácil hacerlo porque los cielos están cerrados, la aviación aerocomercial está cerrada. Por supuesto, porque esta guerra, en un primer momento el gobierno de Benjamín Netanyahu la planteó como una guerra, no abiertamente, no en público, pero como una guerra de 2 semanas, lo suficiente para 3 ejes esenciales. Detener o demorar el plan nuclear, el fin último del gobierno de Netanyahu es destruirlo, de Irán, descabezar las Fuerzas Armadas de forma tal de quitarle la capacidad de reacción bélica al régimen de los ayatollah y también de la misma forma desmembrar el plantel de científicos nucleares de Irán. Esos 3 objetivos son los que hoy está apelando Israel. Pero como siempre sucede en las guerras, uno calcula, hace todo tipo de escenarios antes de empezar esa guerra, y una vez que está en marcha desde el minuto 0, la guerra adquiere vida propia. Claro, entonces, sabes cuando arranca, pero no cuando termina. Y lo mismo pasa con el gobierno de Irán. Irán tiene mucho más vetusto, por supuesto, la capacidad de ofensiva aérea de Irán, pero tenía capacidad de ofensiva aérea. Lo que pasa es que ya después de 10 días empieza a escasear, el régimen está muy debilitado, el descabezamiento de sus cúpulas militares, de las cúpulas de inteligencia y del pilar fundamental del régimen, que es son las guardias revolucionarias, eso también le quita capacidad de reacción. Y Teherán se vive también con muchísima tensión en este momento. Sí, obvio, en la capital iraní lo mismo. Ahora, yo me preguntaba el otro día, teniendo en cuenta esto que vos también recién mencionabas, ¿no? Un Donald Trump que todavía juega al misterio, ¿no? Porque la verdad es que está jugando al misterio, que dice que le va a dar Irán 15 días para ver cómo continúa la situación. Pero también él habló de que saben perfectamente dónde se esconde el líder supremo iraní y que por ahora prefieren que siga ahí y no decidir su ejecución, ¿no? Algo así dijo Donald Trump. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si efectivamente Estados Unidos decide asesinar al líder supremo de Irán? ¿Esto calmaría la situación o por el contrario echaría más leña al fuego? Te diría, bueno, primero hay una cuestión de legalidad internacional, que un país no puede asesinar al líder de otro país. Saquemos del lado la legalidad internacional porque también hay un vacío de poder global que ha dejado de lado cualquier respeto a las normas internacionales. Entonces, descartemos eso. Veamos la practicidad geopolítica o política o incluso estratégica de deshacerse de Ali Khamenei, que es el líder espiritual, el mandamás de Irán. La pregunta ahí es, ¿puede hacerlo? Fundamentalmente Israel. Estados Unidos probablemente no se involucre tan directamente. Su aporte de hacer un aporte de Donald Trump. Y ojo, no es una decisión que haya tomado, tiene los planes de acción, pero no es una decisión que haya tomado, como es una decisión que puede tener mucho costo
para Estados Unidos. A nivel regional en Medio Oriente, donde tiene por lo menos 4 bases o bases en 4 países y tropas desplegadas en otros 2, o sea, está muy expuesto. Y además la base electoral de Donald Trump está dividida respecto de esta ofensiva, de involucrarse en la ofensiva. Eso por un lado. Lo otro, supongamos que se deshace Israel, que tiene muy penetrado en términos de inteligencia a Irán, que fue la gran sorpresa del inicio de esta guerra hace 10 días. ¿Quién le sigue? Y esa es la gran pregunta que se hacen hoy. Porque, digamos, el inconsciente quiere pensar que, bueno, que habrá una revolución popular y que se viene insinuando desde en la última década con, digamos, capítulos de movilización popular en contra del régimen muy fuerte, el último en 2022, luego de la muerte de Amin, que fue la joven, recuerdan, la chica que no se quería poner el velo y la policía moral la mató, exactamente. Está muy insatisfecha, el malestar social en Irán es gigantesco, pero también es gigantesco y muy profundo el puño cerrado del régimen sobre la sociedad iraní. Por lo tanto, ahí no es tan fácil pensar que un sucesor de Khamenei sea alguien moderado o sea una revolución republicana que destierre a los ayatolás e imponga un gobierno democrático. Es muy difícil pensar porque la Guardia Revolucionaria probablemente no lo permita, y lo que veamos, o lo que muchos dicen que podemos llegar a ver, es un gobierno incluso más cerrado y amenazante que el de los ayatolás. Ine, según un funcionario del gobierno de los Estados Unidos, dicen que Israel va a atacar Fordow, la facilidad, la construcción nuclear iraní, por tierra. ¿Lo ves posible? Mira, no me sorprendería. Israel ha sido muy sorprendente en sus tácticas bélicas desde el 7 de octubre, sobre todo a partir del año pasado, en contra de Hezbollah primero y ahora en contra del régimen de los ayatolás. Entonces, no me sorprendería. El costo es gigantesco, porque cómo hacerlo, eso es otra cosa. Primero es exponer a las tropas, y ya están muy expuestas y desgastadas en Gaza. Hace un año, ayúdenme con las cuentas, pero es casi 1 año y 7 u 8 meses que están desplegadas en Gaza. Hay un desgaste gigantesco ahí, por más que el número de reservistas en Israel es muy, muy grande, porque todos pasan por el servicio militar. Entonces, eso por un lado, es exponer vidas humanas. Hasta ahora ha sido una guerra relativamente limpia para Israel. El número de muertos asciende a aproximadamente 30 civiles que son muertos por los misiles de Irán, pero en términos de tropas no ha habido ninguna baja. Y lo otro, atacar Fordow en forma terrestre, quiere decir meterse, vuelvo a insistir, en las profundidades de la montaña. Claro. Entonces, tampoco es tan fácil. Por más que tenga muy infiltrado Israel a Irán, en todo sentido, lo mostró el jueves de la semana pasada con esta ofensiva sorpresiva. Pese a que era anticipada, fue muy sorpresiva en su táctica. Entonces, veo más la probabilidad de que sea un ataque aéreo más que terrestre, y ese ataque aéreo debería suceder si Netanyahu tiene la certeza de que Trump va a secundarlo y efectivamente va a autorizar el uso de estos megabombas. Son bombas gigantescas de casi 14.000 kilos para destruir Fordow. Y la otra pregunta es, ¿con un ataque de esas bombas es suficiente? Estados Unidos tiene 21 de esos rompebúnkers. Hay que ver cuántos necesita. Uno no va a ser suficiente para destruir Fordow. Y te agrego, hay 2 aviones B-2 que transportan esas bombas rumbo a la isla de Guam en este momento. Sí, eso, Ale, también hay que leerlo, o sea, no solo como el despliegue militar, no solo como la anticipación de una probable intervención norteamericana directa y comprometida con Israel en contra de Irán, sino también como parte de una diplomacia coercitiva que en este momento está llevando a cabo Estados Unidos. Esto, el miércoles pasado, el presidente Donald Trump, cuando se le preguntó si iba a involucrarse y atacar Irán, dijo, tal vez lo haga, tal vez no lo haga. Él siempre, digamos, a la hora de demostrarse en público por tal o cual política pública, sea política exterior, sea política doméstica, siempre le encanta mostrarse como un presidente imprevisible y ambiguo, y eso le da margen de acción. Bueno, es un poco lo que estamos viendo ahora. La llegada de los B-2 a la región,
la ambigüedad de Donald Trump de dejar abierta la puerta para la diplomacia por un lado, pero también para la intervención bélica por el otro. Es un poco lo que estamos viendo y es también un poco lo que hace que este conflicto en este momento sea muy fácil de encontrarle el horizonte, muy difícil de encontrarle el horizonte, tanto temporal como en cuestión de quién puede llegar a prevalecer, porque eso es lo otro. Digamos, las potencias militares, en este caso Israel, se está verdaderamente afianzando como la gran potencia militar de Medio Oriente, viene mostrándolo desde el 7 de octubre, aunque no se mostró como la potencia de inteligencia que es el 7 de octubre, porque fue verdaderamente sorprendido por Hamás con su masacre. Las potencias militares pueden tener una supremacía militar, pero muchas veces se embarran con las ofensivas. Le pasó a Estados Unidos en Irak en 2003. Entonces, ojo que esto no se transforme también en un conflicto sin final para Israel, que eso tiene un costo gigantesco también. Ni hablar para el resto de la región, y recién hablaban con Meli del precio de la nafta. También, ojo con el precio del petróleo. No, y estaba pensando en relación a lo que decía Ine, el tema de el gobierno anunció que a partir de mañana va a empezar a trasladar a argentinos, ¿no? Exacto, a repatriar argentinos. Pero bueno, ¿de qué manera? Habrá que ver. Hay toda una logística. Hay toda una logística. Sobre todo que estaban de viaje de turismo, ya lograron salir, pero les costó prácticamente una semana. Muchísimo. Ine, muchas gracias por la comunicación. Es la última vez que la vamos a tener a Ine con nosotros, así que ¿Cómo me lo dicen así? No me lo dicen antes. Perdón que me meta en esto. ¿Hoy es el último día? Se queda un par de días más en la redacción, pero después se va a trabajar a los Estados Unidos. Sabes que te queremos mucho, te vamos a extrañar un montón. Gracias por desasnarnos. No, es que estoy buscando eso. Lo hace adrede. Gracias a propósito. Gracias por desasnarnos todo el tiempo y siempre esa para calidez. mí siempre es un placer laburar con ustedes. Esa calidez que tiene no solo en pantalla como la ven ustedes, sino en el día a día en la redacción. Si ya te ven más, se acerca, te pregunte más. Así que la vamos a extrañar mucho, la queremos mucho, pero estamos felices porque se va a un lugar donde ella quiere estar y la va a pasar muy bien. ¿Querés contarnos, Ine? Espero pasarlo bien. Les cuento otra vez. Ya está todo cerrado, pero bueno. En otro momento. Otro día nos va a contar. Otro día nos va a contar. ¿Otro día sale desde su nuevo destino? Claro. ¿Podemos hacer eso? Cuando no creo que me dejen. No la van a dejar. Instalada, cuando ya esté instalada, nos cuenta, nos cuenta a nosotros. Tiene contacto pero sale con nosotros, pero en privado. En privado sí, en privado sí. Sale con nosotros, hacemos una videollamada y nos dice, chicos, eso sí. les cuento dónde estoy, qué sé yo, qué sé cuánto. Igual algo me pueden venir a visitar. Eso encantaría. Inés, sos lo más del universo, la humildad de los grandes. Te mandamos un beso y todos los éxitos que te mereces. Muchas gracias. Beso enorme. Ay, no, ahora me quedé. No, esto se avisa antes. Si yo te aviso antes, vos ya me arrancás llorando. Si te aviso antes, coincido con el Tucu. Si te avisábamos antes era peor. No, porque yo lo disfrutaba todavía más. Cada palabra, cada pensamiento de Capdevila. Bueno, después te pasamos que enaltece esta pantalla. Te vamos a pasar el celular.